Es momento de pasar unos minutos en las Santas Escrituras. Si has estado aquí en las últimas 4 o 5 semanas, sabrás que hemos estado estudiando y platicando sobre una sección en la palabra de Dios en la Biblia que es conocida por mucha gente, inclusive afuera del círculo cristiano. Hemos estado hablando del Padre Nuestro. Nosotros los hispanos conocemos esta oración como el Padre Nuestro porque quizá crecimos en nuestros hogares con nuestras familias enseñándonos a, hijo, listo, 1, 2, 3. Amén. Algunos de nosotros le tenemos hasta un poco de reserva porque nos dijeron orarlo 10, 15, 20 veces para poder estar en paz otra vez con Dios. A mí me tocó que me dijeran, te portaste mal, órate 15 de estos y 15 de estos para que Dios esté nuevamente contento contigo. Y entonces por un tiempo, el Padre Nuestro era la fórmula de perdón, de otra vez estar bien con Dios, porque voy a orar. Me acuerdo perfecto de mis memorias más tempranas, estar en un funeral con el ataúd ahí y que la gente estuviera en coro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santo. Y me acuerdo que era impactante porque yo no entendía qué estaba pasando, pero la gente sabía lo que estaban diciendo. Y entonces, estas ideas preconcebidas tienden a ser pequeñas rocas cuando tratamos de leer la palabra de una manera fresca, de una manera nueva, de una manera que le digamos a Dios, muchas veces consciente o inconscientemente, con las partes de la Escritura tan comunes, es como si le dijéramos a Dios, Señor, esa ya me la sé. ¿Qué más hay hoy? Y aquí hemos tenido hermanos que nos dicen, pastores, ya estamos listos para el siguiente nivel. ¿Cómo que del Jesús otra vez? Ya hablemos de la profecía de que ya regresa y de la profecía de los 4 bestias y las cabezas. Y yo regreso, cristiandad 101. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y después que pasemos el curso 101, que te aseguro nos va a tomar toda la vida, nos pasamos al curso de nivel 2. Y entonces, para muchos de nosotros, este texto quizá automáticamente nos lleve a momentos en la vida, quizá en nuestra niñez, como decía en mi caso, pero cualquiera que sea el caso, yo te invito hoy a tratar de escuchar la palabra de Dios de una manera fresca, nueva, con oídos nuevos y con oídos abiertos. Es mucho más difícil desaprender que aprender. Y Jesús tuvo muchos problemas, hizo a mucha gente muy incómoda, porque la gente tuvo que pensar, caray, no es como yo pensaba. Y Jesús de la manera más sutil, más amorosa, podía decir algo, como por ejemplo, han oído que no debes de matar. Entonces el judío de aquel entonces diría, sí, claro, toda mi vida me enseñaron eso. Y Jesús dice ahora, hoy te digo que ¿qué? No solamente no mates, pero no odies. Dice Jesús, es lo mismo odiar que matar. Y la gente dice, ¿qué? Hace una semana decíamos precisamente eso en el Sermón de la Montaña. Jesús dice, ¿han oído? No cometerás adulterio. Es decir, no te acuestes con una mujer que no es tu esposa ni con la esposa de alguien más. Y Jesús ahora dice, no desees a la mujer de tu hermano en tu corazón y en tu mente, que es exactamente el mismo adulterio, pero en tu corazón. Y entonces la gente empieza a decir, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te dice algo que no te parece? ¿Eres de las personas que reacciona bien o eres de las personas que dice, no? Más adelante vamos a hablar de una canción muy famosa que se llama A Mi Manera. ¿La conocen? En inglés, My Way. El final se acerca ya. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí, pero ¿qué crees? Al final, a mi manera. Ese es el gozo que tengo. Me fue como me fue, pero fueron mis chicharrones los que tronaron. ¡Qué orgullo!
Es decir, quizá me fue de la patada, quizá me fue muy bien, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que hice lo que se me dio la regalada gana. Y hay un orgullo en decir, lo voy a hacer como yo quiero. Algunos de nosotros tenemos ese problema más que otros. Yo me considero que lo tengo, que me cuesta trabajo a veces hacer las cosas como alguien más diga, sobre todo cuando pienso que esa otra persona se va a equivocar. Qué rico se siente decir, te lo dije, te dije, pero ahí vas, de terco, querías, ¿verdad? Te lo dije. Yo le doy gracias a Dios que Dios no es así. Que Dios no nos dice, Iván, te dije que ibas a hacer esto, que si lo haces te iba a pasar esto, y a mi manera lo traté, y Dios no dice, te lo dije. Pero uno se da cuenta y dice, ok, quizá mi manera no sea la misma manera de Dios. Y es precisamente lo que estamos estudiando en el Sermón del Monte. Jesús, el Padre Nuestro en inglés y en otros lenguajes no es conocido como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es algo muy particular de los que hablamos español. La sección del Padre Nuestro en la palabra de Dios es conocida como la oración del Señor, the Lord's Prayer. No es the Holy Father, es the Lord's Prayer, es la oración del Señor. Los hispanos decimos que es el Padre Nuestro porque así lo conocemos por muchos años, porque empieza Padre Nuestro. Pero en realidad la palabra de Dios dice que es la oración del Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto, te invito a pensar esto. Ponte a pensar en los momentos en donde Jesús se alejaba de sus discípulos para orar, en los momentos más difíciles, más críticos. Ponte a pensar que esta oración es muy posible que Jesús la haya hecho él mismo. ¿Has pensado eso alguna vez? Para mí eso tiene muchísimo poder. Pensar que Jesús solamente con el Padre le dijera, Padre nuestro, que estás en el cielo, que esta oración la hiciera Jesús mismo y ahora la está enseñando a sus discípulos, hay muchísimo poder en eso. Estoy convencido que esta sección de la palabra de Dios es donde más condensado está de lo que se trata la vida del reino de los cielos. Si yo te preguntara hoy, ¿cómo definirías lo que es el reino de los cielos? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a una persona que no sabe el reino de los cielos? ¿De qué estás hablando? ¿Qué dirías? Yo hemos estado hablando aquí durante semanas que no es algo que podamos decir, ok, déjame te lo explico exactamente tan claro, pero sí hemos tratado de entender que es Dios reinando en la vida de los corazones de aquellos que han decidido seguir a Jesucristo, amén. Es decir, que el reino de los cielos, que el reinado de Dios, que es no a mi manera, sino a su manera. Ese es el reino de los cielos. No a mi manera, pero a su manera. Y este reino de los cielos choca constantemente con lo que yo quiero hacer. Jesús sabe que los humanos utilizamos la oración, ¿cómo digo esto? Como algo más reactivo que activo. Es decir, nuestra vida de oración es mucho más densa cuando necesitamos algo, ¿cierto? Que cuando todo está tranquilo. A muchos de nosotros como humanos nos cuesta trabajo tener el hábito de orar. Yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que oraste? No me lo digas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Esta mañana? ¿Ayer en la noche? ¿Tienes el hábito de orar 3 veces al día cuando te duermes? No lo sé. Pero Dios sabe eso. Y hay una autora que me encanta que dice, la mayoría de nuestras oraciones suenan como algo así. Señor, gracias, gracias, gracias. Perdón, perdón, perdón. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Alguien más en ese cuento? Señor, gracias, gracias, gracias. Perdón, perdón, perdón. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Cierto? Yo particularmente tengo que hacer el esfuerzo de no ir luego a Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame.
Yo te invito a hacer eso. Cuando tú ores, fuerza tu mente, tu corazón a decir, ¿qué más te voy a dar gracias, Dios? El corazón agradecido es un corazón que funciona de manera diferente. Yo te prometo que si en las mañanas tú tienes un momento de agradecimiento, el día te va a cambiar. Ahora, puede ser un agradecimiento por cosas grandes o cosas pequeñas. Por ejemplo, tú puedes sentarte y darle al Señor, gracias porque mi hijo me dio un beso ayer en la noche que sentí muy bonito antes de dormir. Y después puedes decir, Señor, gracias porque tenemos una casa en donde estamos durmiendo hoy que hace frío y que están volando estas cosas en lobo que se llaman tumbleweeds, que parecen como el viejo oeste, que parece una película. Señor, gracias. Entonces el corazón agradecido ora de diferente manera. Pero para muchos esta autora tiene sentido. El decir, gracias, 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 perdón, perdón, perdón. Ahora sí, a lo que iba. Ayúdame. Dios sabe cómo es el corazón de la gente. Y es por eso que el Padre Nuestro, la oración del Señor, nos desafía no solamente a comunicarnos con el Padre, sino a vivir esta oración en la vida diaria y con los demás, con los que nos rodean. Hemos dicho incansablemente aquí que una diferencia enorme de los que decimos y queremos seguir a Cristo es que no podemos decir, yo estoy muy bien con Dios, pero no muy bien contigo. Esa historia no funciona con el cristiano. Va en contra de lo que es ser cristiano. Por eso cae tan gordo la gente que dice, yo estoy bien con Dios. Y que el mundo se haga bolas. No. De hecho, no puede estar bien con Dios y que el mundo esté haciendo bolas. Así que Jesús, para empezar, arregla el mundo hecho bolas y vas a entender un poco de quién soy. Entonces, en este tema quiero poner toda la oración en pantalla, por favor. Y entonces, ese es todo el texto que nos estamos enfocando en las últimas semanas. Y la razón por la que quiero ponerlo esta tarde todo junto y en conjunto es para poder visualizar un par de cosas rápidas y sin entrar en mucho detalle. La primera es que si ponemos atención, en la primera parte del texto pareciera que el enfoque es en el Padre. Veamos por qué. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. El enfoque es en el Padre. Y en la segunda parte de la oración cambia hacia nosotros. Y en ese nosotros hay tres cosas que Jesús va a enseñar a pedir. Una es pan, una es perdón y otra es liberación o libertad. Entonces, en esta oración de Jesucristo, pareciera que una vez que uno entiende hacia quién se está dirigiendo, entonces le pedimos lo que tiene que ver con nosotros. Pareciera también que esta oración tiene mucho que ver con lo que Jesús acaba de enseñar previamente en versículos anteriores, que es, a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dice Jesús? Ama ¿a quién? ¿A Dios? ¿Con qué? ¿Con todo tu corazón? ¿Con qué más? Con todo tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, ama a Dios. Y la respuesta de Jesús es, el mandamiento más importante es este. Y este mandamiento tiene dos partes. No dice los dos mandamientos más importantes. Dice, el mandamiento más importante es, ama a Dios sobre todas las cosas. Y en ese mismo mandamiento, ama a tu prójimo como a quién. ¿Tú te imaginas lo que significa amar al prójimo como a uno mismo? Es una locura. Y entonces pareciera que Jesús está ampliando en la primera parte, amar a Dios sobre todas las cosas, y en la segunda parte, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque veremos más adelante que es una maravilla, es un poema, es algo que solamente Jesús puede enseñar, sabiendo que los verbos que utiliza no es yo, tú, él, sino que nosotros. No es
yo como, tú comes, él come, es nosotros comemos. No es me das, te da, le da, no, nos das. Y este tema comunal es esencial en lo que vamos a ver más adelante. Lo primero que veíamos que es importante es entender por qué estamos hablando al Padre. Y esto es una de esas cosas que tenemos, hermanos, hermanas, que con el tiempo se hace obvio, pero que no es obvio. No todos los dioses son referidos como Padre. Inclusive Jesucristo, en la historia del Evangelio, la mayor parte de veces que se refiere a Dios, le llama Padre. En el Antiguo Testamento, la gente que se refería a Dios, ¿qué nombre le daba? Dios. El que provee, el que da, a Dios. Y Jesús automáticamente empieza a decir, nos referimos a Dios como Padre. Decíamos unas semanas que no dice Jesús al jefe o al patrón o al mero mero, dice al Padre, al Padre. Y más adelante continúa diciendo que ese Padre tiene un nombre que es santo, que es distinto. Y esta parte era muy importante que la tuviéramos clara, porque decíamos que para muchos de nosotros la idea de que Dios es santo es que Dios es éticamente o moralmente bueno. Es decir, para nosotros la santidad muchas veces el ser bien portado. Y decíamos, no le decimos a Dios santo, 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 como decir, Dios eres bien portado, bien portado, bien portado. Eres santo porque eres completamente distinto a todo lo que existe en el mundo. Eres tan apartado, tan diferente en tu propia categoría que eso es santidad. Eres completamente distinto. Y después decía el pastor Jorge la semana pasada, hágase la voluntad de ¿quién? De Dios. Que el reino venga a mi vida. ¿Cuántos aquí de los que están casados van a hacer una relación? ¿En alguna vez así de pura casualidad han tenido un problema de choque de voluntades? ¿Alguien de casualidad casado que algo tan profundo como en dónde quieres comer hoy? ¿Sí? Algo tan teológico como ¿quién lleva a los niños a la escuela? Así profundamente teológico. ¿Alguien? El final se acerca a mi manera. A mi manera. Y entonces, la voluntad de Dios es el reino de Dios quitándome del volante para que Dios haga su voluntad en mi vida. Ahora, lo difícil de eso es que a veces yo no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Es lo más difícil. Si aceptar que la voluntad de Dios no fue que me dieran ese trabajo que yo pensé que era para mí, no es fácil. Y eso es un pequeño detalle. Llevémoslo a momentos en donde oramos por un familiar que Dios decide, no vas a entender, pero me lo voy a llevar. Mi voluntad. No. Es difícil el choque de voluntades. Pero con Dios, el tema del reino de los cielos es que tu reino viene y que tu voluntad se haga, que lo que tú dices que sea a tu manera, que así sea. Entonces el cristiano, hermano, al final de la vida no cantamos la canción de A Mi Manera con el orgullo de decir yo lo hice a como más quise, sino yo espero que al final de mis días pueda decir, Señor, espero haber hecho lo que tú más quisiste que yo hiciera. Al final. Y no sé si va a ser este año o en 20 o en 30, platicaba yo con mi hijo mayor. Me decía, todavía estás joven, papá, todavía cuando tengas 60, 70, ya voy a empezar a pensar que ya estás llegando más arriba. Y le decía, pues ojalá que lleguemos. Yo le decía, con que llegue a 70, 75, me siento conforme. Me decía, no, ¿cómo crees? 90, 95. No sabemos, pero esperamos que en ese momento podemos decir, Señor, hice lo que tú más quisiste que yo hiciera. Y entonces, este proceso es un proceso largo. ¿No te gustaría que
de la noche a la mañana el reino fuera completamente instituido en tu vida y en el mundo alrededor y decir, está completo? Sería una maravilla. Pero Dios en cada uno de nosotros está tomando el proceso de su voluntad. Ahora, algunos de nosotros somos más tercos que otros. ¿Por qué? Porque yo le digo a Dios, ok, Dios, puedes manejar mi vida, ok, pero no toda. Esta parte de mi familia sí. En mi trabajo no te metas. Yo tengo hermanos que dicen, el trabajo es el trabajo y la iglesia es la iglesia. Ay, ¿qué quieren decir con eso? Que Dios se queda en la iglesia y que en el trabajo hay que ser canijo. Es un reto. Ser cristiano y ser supervisor de alguien es dificilísimo, porque uno es supervisor con los principios del reino de los cielos. Obviamente no estamos predicando el evangelio al trabajador que no le interesa saber de Jesús, pero sí uno vive el liderazgo a la manera de Cristo, y es un reto, y eso solamente es uno. Pero ¿qué tal este? Señor, en este tampoco quiero que te metas. Y es el pan de cada día. Es el versículo 11. El pan de cada día, dice la palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día. Si me hubiera tocado enseñar la oración de Jesús y que fuera la oración de Iván, diría algo como, Señor, danos por lo menos el pan de este mes, o por lo menos 2 meses de colchoncito. ¿Qué tal el 2024, Señor? Para estar un poquito más tranquilo. ¿Qué tal una buena herencia para mis hijos, Padre? Ahora sí ya, con ese pan me siento tranquilo. Pero Dios dice, el pan de cada día, cotidiano. Mi hijo menor, he compartido aquí que tiene una admiración especial por la comida. Le encantan 2 cosas, la tableta y la comida, y las 2 tenemos que tener cuidado para que no sea mucho de ninguna de la otra. Y a Leo le encanta tanto la comida que a veces el día anterior ya está pensando qué vamos a hacer de cocinar al día siguiente. O sea, tiene un gusto especial por la comida. Y no es que coma mucho ni que esté gordito, no, le gusta mucho la comida. Y hay días en donde ya está pensando al día siguiente a dónde vamos a ir. Entonces ya sabe los días que, por ejemplo, sábado y domingo mamá no está en la casa en la mañana, y el desayuno delicioso consiste en que papá agarra un plato y le pone cereal y le pone leche. Y ese es el desayuno. Y sabe. Y sonríe, pero dentro de él está antojándose los huevitos revueltos de mamá con frijolitos y pancakes después. Y papá no lo va a hacer. Pero Leo sí sabe, o por lo menos no se preocupa, de que no va a haber comida al día siguiente. Así, yo estoy seguro que en su mente jamás ha pasado, y si no hay, más bien piensa, ¿qué va a haber? Ahora yo te pregunto, ¿en qué historia en la palabra de Dios, pista, Antiguo Testamento, suena que la gente tiene que depender de un pan diario que viene del cielo? ¿A alguien le suena familiar? Un tipo de pan que va a caer del cielo diariamente. Maná. El maná. El pueblo de Israel está en la esclavitud, Dios los salva y les dice, camino a la tierra prometida, no tendrán que preocuparse en qué comerán, porque en ese tiempo va a caer algo como palomitas del cielo. Es muy difícil explicarlo. De hecho, la palabra original de maná significa ¿qué?
con exclamación y con interrogación. ¿Qué? Eso es el maná. Pero es un alimento que dice Dios, van a tener que depender de mí en este proceso que les voy a llevar de la esclavitud a la tierra prometida, y no tendrán que preocuparse, solamente recordar que yo soy Dios que provee. Y entonces el pueblo de Dios está completamente contento porque sale de esta opresión, entendiendo que hay un mundo mejor que los espera, y están contentos y agradecidos con Dios. ¿Y sabes qué pasa después de un tiempo? ¿Qué crees que hace el pueblo de Dios? Otra vez maná. Ya no quiero maná. Poco tiempo después de que estaban sufriendo, que estaban muriendo, que Dios los rescató y que Dios les dijo, los voy a llevar a un lugar mejor, y la gente estaba, aleluya, gloria a Dios, y poquito tiempo después se acostumbraron al maná y empezaron a decir, ¿no hay tacos? Señor, ya nos cansamos de esto. Y hay gente que empieza a decir, yo estaba mejor donde estaba antes. Imagínate, en la esclavitud hay gente cristiana o pueblo de Dios que dice, yo estaba mejor antes, yo prefería regresar a donde estábamos, que me daban de comer mejor mis dueños. Es una similitud. Para entender la palabra de Dios, hermano, tenemos que entender la mente de la gente que le está escuchando en ese momento. Entonces, automáticamente el judío que dice pan diario, alimento diario, va a entender que es esta historia. Ahora bien, nosotros, de una manera similar, estamos y hemos sido rescatados de una vida de opresión, cualquiera que haya sido tu vida sin Jesús. Y estamos esperando el camino a algo que va a ser completamente mejor. Pero en este mundo se intercalan ambos mundos, es decir, el mundo de acá y el reino de los cielos. Y es importante para nosotros entender que mientras estamos aquí, cada bendición, cada bocado, cada regalo viene de Dios. No lo estoy hablando de que no hay que planear para el futuro. No estoy hablando de que no hay que trabajar durísimo. No estoy hablando de que no hay que tener ropa no tiene nada que ver. Pero estoy hablando del principio de entender que lo que tengo hoy es simplemente como un regalo de Dios. Amén. Solamente como un regalo de Dios. Ahora, para nosotros, el tema del pan diario es un tema álgido. Porque muchos de nosotros venimos a Estados Unidos a buscar el sueño ¿qué? ¿No era el sueño cristiano? Americano. Ahora, ya sé que aquí a alguien le empezó a arder la panza. No me toques ese tema, Iván. Ahora, antes de tocarte, te voy a decir, a mí me gustan las cosas. ¿Y qué crees? Me gustan las cosas buenas. Dios ha trabajado conmigo mucho, mucho. Y vine a este país porque en este país uno llega al día siguiente ya con un número de lo que sea y le dices, sí, firmo. Dios me bendijo con $20,000 de crédito. ¡Qué bendición! Oré y el Señor respondió. Te voy a decir algo. Te voy a decir por qué es tan incómodo hablar de este tema. ¿Sabes tú cuál es el tema por el que Jesús reprendió la mayor parte de las veces a la gente? No fue sexo, no fue diezmo, fue cómo manejas lo que pides y lo que tienes. Es el tema más álgido de Jesús para reprender a la gente. Jesús reprende a la gente en mucho más ocasiones por cómo están manejando su dinero y lo que les dio que por cualquier otra cosa. No estoy diciendo que es peor ni mejor,
Pero sí nos dice que para Jesús la manera en la que manejamos lo que tenemos es cosa seria. Cosa seria. Ahora bien, no sé si en tu casa te pasaba que lo que te servían te lo tenías que comer todo, el plato. Amén. En mi casa había terror con mi abuela. Yo me acuerdo de mi abuela, me da casi miedo porque mi abuela tenía una verruga aquí y casi la veo que no me quedaba acabando la comida y la veía que me estaba nada más checando para regañarme, que me la acabara. ¿Y qué me decía? Viejorrón, así me decía mi abuela, viejorrón. Hay niños que no tienen que comer allá afuera, te acabas todo el plato. Y también tengo familia que dice, ¿tú crees que me la regalan? En inglés dicen, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? Y entonces, hermana, el reto más grande es que en contra de darnos el pan diario de cada día, está la tentación de decirle a Dios, yo, Señor, y yo, amigos, todo esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Todo lo que tengo es porque me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y parte de esa aseveración es cierta. Queremos trabajar y sudar. Pero hay otra parte que es mucho más importante, que es el principio de depender de Dios día a día. ¿Tú te has preguntado por qué a veces Dios no nos bendice a largo plazo con una paz que ya pudiéramos tener para siempre? ¿Sabías que hay salmos que, por ejemplo, dicen, Señor, dame el dinero necesario para no tener hambre, pero no me hagas tan pobre para que me den ganas de robar? Es decir, dame lo poquito que necesito, pero no me des tan poquito. ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Cuántos aquí quisieran tener más dinero de lo que tienen? Pastor, hay muchos que no están siendo honestos. Nada malo con ello, ¿eh? La palabra de Dios dice, no el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, a la providencia. Y entonces, este tema de pensar que necesito acumular para estar tranquilo, no es completamente, repito, malo. Tenemos que ser cuidadosos e inteligentes, pero ¿qué crees? Lo que acumulamos tiene fecha de caducidad. Habemos algunos aquí que tenemos congeladores en el garage con carne para cuando se necesite. Una carnita asada y lo sacas y parece un tabique. Ya, no está mal. Yo lo tengo. Bueno, no el garage, pero tengo abajo el refri. Pero tiene fecha de caducidad. Y quisiéramos creer que no. Hay un pastor que me gusta mucho, dice, si llegas al final de tu vida y te sobró mucho dinero, hiciste mal las cuentas. Me encanta. Si llegas al final de tu día y te sobró mucho dinero, hiciste mal las cuentas. ¿Cuándo has visto que un cortejo fúnebre lleve una mudanza detrás del cortejo para que el muerto se lleve todo lo que traía? Y entiéndeme, por favor, hermano, no es que no le quieras dejar a tus hijos algo y ser inteligente. No. Es todos los días, Señor, yo recuerdo que dependo solamente de ti. Y que si no fuera por ti, sí le eché muchas ganas al trabajo y sí me preparé y sí estudié, pero si no fuera por ti, no tendría nada de lo que tengo. No sé cómo sea tu vida. Yo estoy seguro que en la audiencia del Señor Jesús había gente que no sabía que iba a comer al día siguiente.
También sé que había gente como Mateo, que era recaudador de impuestos y que le iba muy bien y que no tenía problema. Sabía que iba a comer seguramente los siguientes 10 años. No sé qué tanta seguridad te dé tu cuenta bancaria, pero Dios nos ha llamado a manejar lo que nos da con el verbo danos. Y a perdonar con la conjugación perdónanos. Y a que nos libre, no líbrame, Señor, sino líbranos. Entonces, eso cambia completamente el juego, porque mi Dios es también el Dios de mi hermana Elma y Norma. Es también tu Dios. Entonces, cuando le pido a Dios por mí, le pido por tu familia, pero no solamente le pido. Tengo la responsabilidad de hacer lo que yo pueda para que tu familia no le falte nada. Y ahí ya no me gustó el ser cristiano. Porque entonces significa que si necesitas algo, te tengo que ayudar. Y eso no me gusta, ya no me gusta. Y ese es precisamente lo que pasa años después. Y le voy a invitar al grupo que por favor pase y que se vayan por favor colocando para la última canción. Cuando uno cree que, Señor, yo tengo todo porque me lo merezco, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo cuando vendía carros, ¿sabes cuál era mi arma más quizá buena? Es que la gente confiaba en mí porque creía que no iba a mentir, y obviamente no. Y aquí tenemos hermanos vendedores que no van a mentir. Pero una cosa que yo sabía es, ¿cuántas horas trabajas a la semana? 80. Te lo mereces. Cómpratelo. Trabajas, te lo mereces. Ve todo lo que haces. No es nada malo, es un truquito para hacer sentir a la gente, me lo merezco. ¿Y qué crees? Yo he usado ese truco con mi esposa cuando quiero un carro nuevo. Yo soy vendedor y comprador. Y le digo, ¿sabes cuántas horas trabajo? ¿Sabes todo lo que hago? Consciente o inconscientemente. Gracias a Dios, ella es mejor y Dios me la mandó que yo en temas de organización, las finanzas y lo que Dios nos da. No voy a usar eso en mi contra después, pero... Y entonces, el pedir más que el pan diario, a veces yo siento que es tan bueno que no nos quiere ver que nos alejemos de Él. Yo te preguntaba, ¿cuántos quisiéramos tener más dinero? Una casa más grande, un carro más nuevo. Y yo a veces me he preguntado si a algunos no nos pasa porque Dios sabe que diríamos, gracias, ahora sí ya de aquí yo me voy solo. Y aquí en adelante yo puedo solo. Y es esta sensación de decir, la gente que tiene mucho dinero, hay mucha gente que yo conozco mucha gente, no mucha gente, pero tengo algunos conocidos que tienen mucho dinero. Aviones, casas en varios lugares. Hace 2 días hablé con uno de mis mejores amigos, se iba en avión privado ayer y regresaba el martes a un retiro. Entonces yo decía, y pone su foto en Facebook, así afuera el avión privado y los otros 5 socios, y dentro de mí yo digo, Señor, yo quería ser ese. Y lo veo a él y digo, qué bueno que lo elegiste a él. Él es el indicado para tener todo lo que tiene. Y no sé si yo fuera, pero uno tiene la tentación de decir, la gente que tiene mucho dice que el dinero no lo es todo, ¿no? Que tener mucho no lo es todo. Y uno dice, Señor, déjame tener mucho y ya te digo si lo fue todo o no lo fue todo. Pero déjame por lo menos experimentar y decir que no lo fue todo. Y es el pan cotidiano, la dependencia diaria de Dios de saber que es solo por su gracia que tenemos lo que tenemos.
Será muy raro que el día de hoy para la cena del Señor, que casualmente cayó en domingo del pan cotidiano, dijéramos, el día de hoy, hasta me siento raro decirlo, vamos a poner ciertas restricciones en quién puede comer. Hoy va a ser un poquito diferente. Imagina, no estoy diciendo que va a ser. Imagina que dijéramos, si has pecado en la última semana, este pan tan rico que hacen nuestras hermanas, mira, no puedes comer. Si te has enojado en las últimas 48 a 72 horas, tampoco. Si has dicho alguna cosa que quizá no fue una mentira, pero fue una verdad media disfrazada, tampoco. Y entonces podríamos dejar la lista y el lugar se empezará a vaciar porque el pan, ¿qué crees? Estaría intacto. Nadie podría tomarlo. Pero tú imagínate que dijéramos, pequeño detalle, hoy participar de la cena costará $100 por cabeza. Familias con niños menores de 12 años se les hace un descuento a $50. Tú te imaginas, es más, te digo, me siento raro diciéndoles una ridiculez. Una ridiculez. El pan que Jesús dice, soy yo, es un regalo. Es un regalo. Y entonces uno dice, Señor, yo sé que no puedo pagarlo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque es gratis. ¿Qué puedo hacer? Y no gratis solamente de dinero. ¿Qué puedo hacer? Y Dios dice, cuando pidas, danos. Y haya gente que no tiene, lo compartes. Y hermano, así la iglesia del Señor Jesús cambió para siempre la historia de la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que se reunían cotidianamente a compartir, a comer, a alabar, a estar juntos. Dice la palabra de Dios que atendían incluso a las viudas de los que no eran parte del grupo. Y el emperador decía, ¿cómo estos cristianos es que se aman tanto que hasta los que ni son de su grupo están ayudando? Decimos, Señor, danos nuestro pan de cada día. ¿Qué tipo de oración inspira la generosidad? Solamente la oración que reconoce que lo que tenemos es un regalo. Es un regalo. Esta oración inspira el ser generoso, el ser inteligente con lo que utilizamos, el poder compartirlo con los demás y el decirle a Dios, Señor, este pan de cada día también quiero que tu reino se haga presente en cómo lo manejo. Yo te invito a ponerte en pie. El día de hoy, antes de tomar la cena, vamos a hacer una oración juntos. ¿Qué oración podremos hacer? ¿Qué oración podremos hacer? ¿Qué oración, Señor? ¿Qué oración? ¿Cómo te digo, Señor? Yo te invito a poner el Padre Nuestro. ¿Podemos poner, por favor, la oración, aunque no la sepamos la mayoría de nosotros? Vamos a orar esto juntos y después determinar si
quiere ser partícipe de esta fiesta, de este pan, aquí tenemos copitas que representan, pero yo te recomiendo que pruebes más este pan, porque ese está delicioso. ¿Y qué crees? Es gratis. Es gratis. ¿Te han invitado a alguna fiesta que dicen es de traje? El único que digo, es de traje porque es de traje algo de comer, no de traje. ¿Qué crees? Aquí el rey dice, yo lo pongo todo. Ven, pasa, yo sirvo. Entonces vamos a una oración y mientras cantamos esta última canción, si alguien necesita oración, si alguien quiere pasar aquí enfrente con nosotros, queremos orar contigo, queremos que sepas que no estás solo. Antes del servicio hablé con 2 personas en la iglesia de temas bien difíciles. Bien difíciles. De hecho, por eso dije, es muy difícil pararse aquí y pretender que uno va a arreglar algo. Pero sí te digo que vamos a recordar que sabemos de dónde viene el pan y que juntos vamos a caminar para estar con Él.